gracias por haberos desplazado una tarde ya un poquito calurosa. Y bueno, no le quiero quitar mucho tiempo al autor del libro, puesto que yo creo que hacía ya tiempo que esperaba este momento, ¿no? Es un libro que ha sido escrito, yo lo sé, por él, que fue escrito con mucho cariño. Y no sé, la manera en la que a mí este libro cayó en mis manos fue de una manera muy curiosa, porque os voy a contar una pequeña anécdota. Hace años yo me encontré con Llucià yo pasaba un mal momento y tenía grandes problemas y duros problemas, y le conté mis cosas. Y entonces su solución fue decirme: mira, llévate este borrador de este libro y te lo lees. Y entonces pues yo me quedé así como un poco diciendo: vale, sí, pero no me ha dado ninguna solución a mis problemas. Pero yo me llevé mi borrador a mi casa y lo puse pues en mi dormitorio, en la mesita de noche. Y dije: bueno, yo ahora mismo no estoy para leer nada, ni tampoco tengo tiempo, y mucho menos para corregir a una persona que ya ha escrito tantísimos libros y es para mí pues un gran escritor, ¿no? Pasa el tiempo y bueno, las cosas, pues yo siempre digo que de alguna forma nos tiene que llegar, si no es por un lado es por otro. Pero ese borrador pasó varios meses allí en la mesita de noche de mi casa, hasta que, bueno, yo seguía con mis problemas y me viene un problema mucho más gordo que el que tenía. Y es que un 4 de agosto pues me entero que mi padre está enfermo y probablemente pues muera de cáncer. Entonces a mí, francamente, pues eso cuando te dan una noticia de ese tipo, de la noche a la mañana, sin esperarla, pues yo francamente no sabía cómo reaccionar, y ni mucho menos qué pensar, ¿no? Es decir, no era capaz de asimilar que mi padre probablemente en 3 días podía morir. Entonces, bueno, francamente, gracias a Dios lo tengo aquí, francamente, pues se me hizo un día duro, y lo peor fue la noche que yo tuve que pasar en mi casa, en soledad y en silencio, esperando a que amaneciera para irme a despedir a mi padre. Entonces, ¿cómo te despides tú de un ser querido sin saber qué le puedes decir? Entonces, esa noche, pues francamente, ese borrador que llevaba meses en esa mesilla, dijo: léeme, y lo cogí y lo empecé a leer. Francamente, ese borrador iba haciéndome pasar por esas fases de duelo que seguramente Javier nos hablará, que es la negación, ¿no? Yo me negaba en esa noche oscura que mi padre fuera a morir. Pasé por la fase de rabia. Yo no quería que mi padre muriera, incluso me enfadé con Dios y me enfadé con todo el mundo porque no quería que mi padre muriera. Hasta que llegó el momento en el que llego y caigo en el pozo más profundo, en el que ya no entiendo nada y francamente no sé cómo actuar al día siguiente, ¿no? Y dio la casualidad que cogí el borrador y leí estas frases que me gustaría compartir con vosotros. Cuando nacemos y subimos al tren, encontramos 2 personas queridas que nos harán conocer el viaje hasta el fin: nuestros padres. Lamentablemente, ellos en alguna estación se bajarán para no volver a subir más. Conoceremos a otros amigos, amores, y muchos de ellos solo realizarán un corto paseo. Otros estarán siempre a nuestro lado compartiendo alegrías y tristezas. Muchos bajarán y dejarán recuerdos imborrables. El tren de la vida nos lleva en un viaje lleno de atropellos, sueños, fantasmas, esperas, llegadas. Sabemos que en este tren solo se realiza un viaje, el de ida. Tratemos entonces de viajar lo mejor posible, intentando tener una buena relación con todos los pasajeros, procurando llevarnos lo mejor posible con ellos.
El gran misterio de este viaje es que no sabemos en cuál estación nos tocará bajar. Pienso en cuando tenga que bajarme del tren. ¿Sentiré añoranza? Mi respuesta es sí. Dejaré a mis hijos viajando solos, me separaré de mis amores de mi vida, que será doloroso, pero tengo la esperanza de que algún momento volveré a encontrarme en la estación principal y tendré la emoción de verlos llegar. Desembarcar del tren no es solo una representación de la muerte o el término de una historia. Estoy feliz de ver cómo ciertas personas, como nosotros, tienen la capacidad de reconstruir para volver a empezar. Eso es señal de lucha, de garra, y saber vivir es poder dar y obtener lo mejor de todos los pasajeros. Agradezco a Dios que estemos realizando este viaje juntos y a pesar de que nuestros asientos no estén juntos, con seguridad el vagón es el mismo. A mí estas palabras ya pues me hicieron cambiar mi visión. Ya estaba deseando que amaneciera y yo lo único que quería era llegar y ya no tenía que despedirme de mi padre, simplemente decirle hasta luego. Efectivamente, gracias a Dios, mi padre lo tengo aquí, pero el autor nos invita a ver que las lágrimas son curativas. Las lágrimas ayudan a lavar. Esa canción de Miguel Bosé que dice los chicos no lloran, tienen que pelear, o esta insistencia de que hoy en día tenemos que ser superwoman, creo que debemos de borrarla. Las lágrimas limpian y curan y nos ayudan a limpiar y a desenquistar la tristeza que a veces puede producir traumas porque no dejamos salir a nuestras emociones y esos traumas pueden ser los que enfermen nuestra alma. También el autor nos dice basta ya de reproches y basta ya de lamentaciones. Podía haber hecho esto con esta persona que se fue, podía haberme portado mejor con esta otra con la que me peleé. Si volvieran a nacer, yo si volviera a nacer haría exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Hubiera tomado las mismas decisiones, porque pienso que hay un plan divino perfecto para cada uno de nosotros y que todos venimos con un propósito para llegar a cumplir esa misión y no nos vamos a morir antes de haberlo cumplido. Elizabeth Kubler-Ross, que creo que también la ha leído mucho Javier, es una famosa tanatóloga norteamericana que ha ayudado a morir a más de 10.000 personas. Decía que había un común denominador en las personas que iban a morir. Decía que las personas que iban a morir, y creo que una persona que está cerca de la muerte tiene mucho que decirnos, era ¿por qué no perdoné más? ¿Por qué no amé más? ¿Y por qué no me atreví más? Este libro quizá nos da respuesta a numerosas preguntas que podemos hacernos en procesos de duelo. Y no solo está hecho para procesos en los que nos encontramos con la muerte, sino en procesos de pérdidas, roturas matrimoniales, separaciones de amigos, peleas con los hijos, cambios en nuestra vida profesionales. Es decir, siempre hay un duelo cuando hay un cambio. Yo os invito a leerlo y bueno, el propósito de este libro, me acaba de decir Yusi hace un ratito que le he preguntado, me decía que es compartir y ayudar a que las personas, cuando sientan ese dolor y se encuentren en ese duelo que daña por dentro y que duele, pues tengan herramientas, que tengan herramientas para poder lograr ser como ese gusano de seda que se mete en su capullo y resurge la mariposa. Todos tenemos la posibilidad de esa transformación, de encontrar en las dificultades siempre oportunidades de cambio. Es verdad que el libro no va a hacer milagros, pero yo siempre digo que si tenemos la información, nos toca después el entrenamiento. Es decir, si yo quiero tener un buen cuerpo, pues me toca comer menos, entrenarme. Si quiero tener una paz interior y una vida espiritual fuerte, también tengo que entrenarla por dentro. Por eso la información la tenemos y el entrenamiento nos da los resultados.
Tenemos que aprender muchas veces a decir adiós y saber que cuando decimos adiós damos también la bienvenida a muchas otras cosas, ¿no? Se nos abren otras puertas, Dios cierra unas puertas y abre otras, ¿no? Dejarnos en manos de Dios, dejarnos fluir. Y por último, pues alejarnos de esos enemigos que son el miedo y la desesperanza. El miedo y la desesperanza nos aleja de la posibilidad de poder entender la vida, de poder pasar el duelo. ¿Por qué? Porque el miedo nos impide, nos bloquea, nos hace que nos defendamos y hace que nos protejamos. Y sin embargo la desesperanza, como hablaba Víctor Frank, la explicaba muy bien con una ecuación matemática que decía: desesperanza igual a sufrimiento sin propósito. Cuando no hay un porqué no puedo encontrar el cómo. Ya no quiero ya restar más tiempo a Javier y a Llucià y decir pues que bueno, que escuché una vez una frase de un maestro que decía: si proteges los cañones de las tormentas nunca verás la belleza de sus erosiones. ¿Por qué no volvernos bellos como esos cañones? ¿Por qué no volvernos desde dentro bellos ante la adversidad? La vulnerabilidad nos hace grandes y comprensivos, una condición sine qua non del ser humano. Estamos creados para comprender. Y en el caso de la muerte, llegar a entender que no es un adiós, sino un hasta luego. En el caso de una ruptura, es dar paso a que lo mejor siempre está por llegar. Yo presento ahora a Javier Barros. Bueno, yo prefiero que él mismo se presente porque él es voluntario en acompañamiento a personas que van a morir, y te cedo la palabra. Hola a todos.